El 15M y luego el nacimiento de Podemos dio estatus de ciudadanía a los politólogos. Les llevó mayoritariamente a las tertulias y consolidó el espacio de los que escribían columnas en los periódicos. Los que se dedicaban a las encuestas igualmente tuvieron un momento de gloria y una mayor presencia, pues acompañan con una sensación de fiabilidad las patadas que por lo general le meten a las encuestas los medios de comunicación, que como son quienes las pagan, quieren en realidad publicar lo que les interesa. Las tertulias han ganado en calidad, qué duda cabe, aunque ningún politólogo ha logrado un enorme brillo, porque la ciencia política ahora mismo no tiene mucho brillo. Algunos han obtenido, por supuesto, un mayor conocimiento del que tiene un profesor de universidad, pero más allá de esa necesidad televisiva de reclamarles para convertir cualquier acto político en un espectáculo, no hay politólogos a la altura del reconocimiento que tienen los periodistas que acompañan o han acompañado a la política española. Los politólogos no pueden brillar porque en nombre de un supuesto rigor han renunciado a la intuición y a los grandes relatos, que son los que colocan cada acto dentro de una constelación que le da sentido. Si solo son narradores asépticos, se convierten en aburridos cuentacuentos, que no aciertan a decir sino lugares comunes, que los periodistas, que tienen un menor sentido del ridículo, superan y desbordan. Ni las intuiciones ni los grandes relatos son realmente científicos. Pero le preguntaron a Robert Oppenheimer, físico teórico, conocido como el padre de la bomba atómica, si creía en los efectos del muérdago que colgaba encima de su puerta, ese muérdago de los druidas. Y contestó Oppenheimer: por supuesto que no creo, pero funciona, funciona. Ni las intuiciones ni los grandes relatos tienen un enorme rigor científico, pero funcionan. Además, no nos engañemos, tampoco son científicas las teorías de la elección racional, o casi todas las leyes neoliberales que han sido premiadas incluso con premios Nobel, pero las usamos. Cuando algo ideológico coincide con la corriente principal, se asume como científica. Pero si cuestiona el marco de la democracia representativa o el modelo capitalista, entonces es rechazada por la propia academia como ideológica. Los politólogos deben enfriar los hechos, pero no convertirlos en algo anodino. Giovanni Sartori era uno de los politólogos más queridos del statu quo politológico. Se fue de Italia, se marchó a finales de los años 60 porque creyó que la nacionalización de la red eléctrica significaba el comienzo de una dictadura comunista. Por cierto, nunca pensó en irse de Italia cuando la democracia cristiana gobernaba en connivencia con la mafia. Por eso escandalizaron más sus palabras en 2004 cuando regañó a la ciencia política, cuando dijo que acudir para creer a las reuniones anuales de la Asociación Estadounidense de Ciencia Política es una experiencia de un aburrimiento sin paliativos, como leer para creer la elegible y a menudo irrelevante American Political Science Review. Los politólogos no enfrían los hechos, los convierten en algo aburrido. Si la profesión se tomara más en serio a sí misma, habría aprovechado las declaraciones sobre la normalidad democrática en España, vertidas por el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, para salir a contar lo que cuentan en las clases. Porque las clases explican, por ejemplo, el concepto de desafección democrática que desarrolló el politólogo alemán Wolfgang Merkel y que cuenta la debilidad actual del funcionamiento democrático. O hablan también con O'Donnell de democracias delegativas, es decir, de democracias clientelares, donde no funciona el imperio de la ley, donde hay judicaturas caprichosas y donde la rendición de cuentas es meramente electoral, cada 4 o 5 años. Citan también a Katz y Mayer sobre la cartelización de los partidos políticos y critican que les pesa demasiado lo que quieren siempre conservar, igual que recuerdan el vaciamiento de la democracia, continuando la crítica a la posdemocracia señalada por Colin Crouch. A veces incluso señalan las críticas que Robert Dahl hizo a su propio concepto de poliarquía, que resulta que se olvidaba, qué curioso, en mitad de la Guerra Fría, de las condiciones económicas de la democracia. E incluso recuerdan a Noel Newman, que dijo aquello de la espiral del silencio, es decir, la sumisión popular a lo que es aceptable en una sociedad y que determina el poder de las posiciones que se construyen como mayoritarias. Todas estas cosas cuentan los politólogos. Sin embargo, cuando podían haber salido a debatir en la opinión pública sobre la realidad todos estos conceptos, con el que sí que martirizan a los alumnos en los exámenes, han hecho como la guardia de la noche y han salido a defender el muro que separa los 7 reinos de las tierras salvajes. Como si convertir en carne las reflexiones teóricas fuera demasiado para esa politología que sabe que puede meterse en faena defendiendo lo que existe, pero que teme salir con algo más que arañazos si cuestiona la democracia que tenemos. Decía Gramsci que para entender el funcionamiento del Estado había que pensar en el Estado estricto, pero también en el Estado ampliado. Y en el Estado ampliado, que permite funcionar al Estado estricto
está, por supuesto, la universidad. La crisis de 2008 no sirvió para que los economistas reflexionaran sobre su disciplina. Tenían que haber retirado los premios Nobel a buena parte de sus gurús. El fin del bipartidismo ha pillado a la ciencia política española con el pie cambiado. Y resulta que se convierten en factores conservadores de una arquitectura que cualquier ciudadano la ve resquebrajada. Decía Albert Hirschman, un economista y politólogo crítico, que ante el enfado por una situación política se respondía bien con la voz, es decir, protestando, bien con la salida, es decir, marchándose, o con la lealtad. No puede brillar la politología porque después de la crisis de 2008, de la corrupción, del fraude demostrado tanto por el emérito como por el relato de la transición, del desmantelamiento de los derechos sociales, del empobrecimiento de los jóvenes, de la deriva neoliberal de la Unión Europea, del auge de la extrema derecha, de la conversión de los medios en altavoces de las fake news o de la deriva de la democracia occidental, incluidos esos loquitos con pieles de bisonte y cuernos que entran en el Capitolio, la politología ha optado por la lealtad. Y por eso no publicarían a Maquiavelo en las revistas que reparten la gloria académica. Dirían que es poco científico, aunque nos moriremos todos los politólogos, y es muy probable que a la inmensa mayoría de nosotros no nos lea nadie, pero en cambio se siga leyendo a Maquiavelo. En comparación, no está mal ese puñado de politólogos que fundó un partido que en España ha llegado al gobierno. Bienvenidas a la frontera, desobedientes.